Ahora vamos a meternos, amigos, en el proyecto de ley del Ejecutivo que solicita, ¿no es cierto?, o que expone en este momento el presidente del Consejo de Ministros en la Comisión de Constitución. Está con nosotros Samuel Abad, a quien vamos a saludar. Y la pregunta inmediata, ¿es constitucional o no este proyecto de ley del Ejecutivo para que el despacho presidencial pueda desarrollar su trabajo de manera remota, de manera virtual, ante los casos de viaje de la presidenta Dina Boluarte? Bueno, en primer lugar, buenos días. Muchas gracias por la invitación, señora González. Saludos a todos sus oyentes y televidentes. Y decirles en síntesis que estamos ante un proyecto manifiestamente inconstitucional. Inconstitucional, no le escuché bien. ¿Constitucional o inconstitucional? Manifiestamente inconstitucional. Viola la Constitución el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo. Y de verdad lo que han debido hacer es una reforma constitucional. En realidad, de acuerdo a la Constitución, cuando regula la sucesión presidencial, establece que le corresponde asumir el cargo incluso para temas administrativos a un vicepresidente, a otro vicepresidente si no hubiera el primero, y claro, ante una situación como la que se ha presentado, había que resolver el vacío. ¿Y cómo se resuelve el vacío? Muy fácil, reformando la Constitución. Y además, lamentablemente, el Ejecutivo no recuerda la historia. La historia, como usted comprenderá, nos ayuda también a darnos cuenta, a recordar qué es lo que ha pasado antes. Este tema no es nuevo. El tema que hay un presidente sin vicepresidentes no es un tema nuevo. Recuerde usted que el señor Fujimori dio un golpe de Estado, que se convocó a una nueva constitución y los vicepresidentes renunciaron. Él ha gobernado hasta el año 95 sin vicepresidentes, y él ha viajado al exterior. La pregunta es cómo lo hizo. Muy fácil. Lo que hizo el Congreso Constituyente Democrático el 11 de enero del año 93 y luego lo ratificó en otra medida, es aprobar una ley constitucional, es decir, una ley que tiene nivel constitucional para decir que en ese caso, como no había dos vicepresidentes, quien asumía el cargo ante la ausencia del presidente, ante el impedimento, era el presidente del Congreso de la República. Eso es una opción. Esto ya ha ocurrido. O sea, lamentablemente este proyecto ni siquiera menciona esto como algún sustento adicional. Y en realidad lo único que les quiero hacer recordar es que esta experiencia no es nueva. El señor Fujimori no tenía vicepresidentes, porque sencillamente renunciaron luego del golpe del 5 de abril y recién se convoca una constitución, y ese Congreso Constituyente llamado CCD aprobó dos normas constitucionales expresas. En ese momento le llamaron leyes constitucionales. Una de ellas es de enero del año 93 y una segunda, no recuerdo la fecha. Lo que hizo fue decir, esta regla constitucional rige hasta el año 95, cuando haya nuevas elecciones y se cuente con nuevos vicepresidentes. Es decir, la evidencia, la realidad demuestra que la única alternativa para enfrentar un problema de esta naturaleza era reformar la Constitución, y este proyecto no lo hace. Por eso, le reitero, es un proyecto lamentablemente inconstitucional. Habrá que ver qué dice el Congreso de la República, pero este Congreso no resiste análisis y rompe con la historia que ha tenido el país. Claro, el Premier está ahora mismo explicando, ¿no es cierto?, acompañado de la canciller, por supuesto, y relatando la importancia de la presencia, ¿no es cierto?, de la Presidenta de la República en citas, por ejemplo, la del 30 de mayo en Brasil, donde se reúnen los mandatarios de la región, luego tiene la cita de la PEC, la más importante con el Asia y demás. Eso no estaría en discusión, doctor Abad, ¿verdad? Sin duda, no hay ningún tema en discusión. El tema no es ese. El tema son las formas en una democracia, y nosotros apostamos por vivir en una democracia, y el gobierno debería ser respetuoso de las pautas democráticas y constitucionales. Hay que seguir las formas. Este tema no es nuevo. La señora Boluarte es presidenta del 7 de diciembre del año pasado. Estamos ya en mayo del 2023 y este tema de reforma se ha podido presentar y se ha podido resolver. De la noche a la mañana que presenten un proyecto de ley bajo una interpretación de esta naturaleza, desconociendo la historia del país, donde ya hemos tenido presidentes sin vicepresidentes y donde ha habido cláusulas constitucionales
constitucionales expresas aprobadas por el Congreso Constituyente, incluso durante la vigencia de esta Constitución, realmente evidencia que estamos ante una salida de verdad discutible. Perfecto. Entonces estamos perdiendo el tiempo escuchando este debate. ¿No? Porque ¿qué va a pasar en el Parlamento, doctor Abad? El Premier se ha acercado nuevamente, el primero que nada el documento se entregó. El presidente del Consejo de Ministros sustenta la iniciativa del Ejecutivo, acompañado de la Canciller. La representación nacional que ahora en ese momento ve a través de la Comisión de Constitución lo debatirá en el Pleno. ¿Qué pasa si se aprueba? Bueno, si se aprueba será una norma inconstitucional. Obviamente el Ejecutivo no la va a observar porque la ha propuesto y entraremos en un terreno donde se puede discutir claramente esta situación. Cualquier congresista que no apruebe, recuerde que hay la posibilidad de hacerlo a partir de un número determinado, podrá presentar una demanda de inconstitucionalidad. También hay sujetos legitimados, el presidente de la Suprema, en fin. Hay diversos sujetos que podrían presentar una demanda de inconstitucionalidad, pero al margen de ello, le repito, este tema no es nuevo. Así es. Este tema Bien. ya se ha presentado. Claro. Y este tema se ha resuelto con una cláusula constitucional que en ese momento se le llamó leyes constitucionales. Y de verdad, tratar de olvidar lo que ha pasado en el país, me parece grave, pues, porque ya hemos vivido situaciones de este tipo. El señor Fujimori viajaba al exterior y cuando él viajaba, ¿quién asumía? Asumía el presidente del Congreso. En este caso podría plantearse una alternativa similar o eventualmente decir que ante la ausencia de los vicepresidentes asume el presidente del Consejo de Ministros. Pero para que eso ocurra tiene que haber una reforma constitucional. Perfecto. Entonces, doctor Abad, la Constitución del 93, disculpe la interrupción, la Constitución del 33 decía que en caso de ausencia de vicepresidentes asumía el PCM. Entonces, hay diversas fórmulas. Lo que ocurre es que lamentablemente están proponiendo una fórmula que es muy débil y que de verdad, más allá de los fines importantes de que la presidenta esté representando al país, no resiste un análisis constitucional histórico siquiera, ¿no? Perfecto, ha quedado muy clara su posición, entonces absolutamente inconstitucional. ¿Por qué razón, digamos, no se ha procedido con los temas que ya usted ha señalado? Si ya tenemos además jurisprudencia, ya tenemos antecedentes, ya tenemos una situación que bien se podría haber apelado a ello, ¿no? Ahora, el presidente del Consejo de Ministros dice que la presidenta al viajar no deja de ser presidenta. Ella viaja en tanto ejerce la primera magistratura del país, por lo tanto, tendría que seguir ejerciendo su papel de manera remota. Claro, eso no está en discusión. La discusión está en que el diseño constitucional peruano tiene que ajustarse. O sea, obviamente nadie dice que la señora si viaja fuera del país va a dejar de ser presidenta, ese no es el tema. Lo que establece es que la Constitución dispone que cuando se ausenta, sale del país, asume el vicepresidente. Y eso pero ella no lo tiene, ella no tiene vicepresidente. Por eso, ante esa ausencia había que incluir una regla, como pasó hace mucho tiempo, reformando la Constitución, una regla de nivel constitucional que establezca que en ese caso la reemplaza alguien. Puede ser el presidente del Congreso, puede ser el premier, puede ser el presidente del Consejo de Ministros, dependerá de la fórmula que se quiera adoptar, ¿no? Le repito, en la Constitución del 33 se establecía que en esos casos la representaba el presidente del Consejo de Ministros. O sea, yo creo que han podido hacerlo de mejor manera, están acelerando una norma que después va a ser discutible, ¿no? Va a ser muy discutible, y de verdad si quieren fortalecer la institucionalidad, deberían seguir los caminos que plantea la Constitución y recordar un poco la historia, ¿no? La historia ayuda también a enfrentar de mejor manera los problemas que se presentan en el país. Y finalmente, doctor Abad, le hago la pregunta, ¿no? Un poco quizá ya desde el punto de vista personal. ¿Y qué pasaría si finalmente se siente el señor William unos días en el despacho presidencial? ¿O por qué habría quizá esta idea de que no tiene que ser así y estamos procediendo a escuchar este debate? No le entendí la pregunta, mil disculpas. O sea, ¿qué problema habría finalmente si se sienta el señor William, presidente del Congreso, unos días en la presidencia de la República mientras la mandataria viaje? Porque además viaja en representación del Perú. Claro, lo que ocurre es que no hay ninguna cláusula que resuelva este problema, ¿no? Y se podían discutir los actos que la apruebe, la conducta que la apruebe, pero además
se podría discutir un tema que es básico, la división de poderes, ¿no? Perfecto. Estaríamos asumiendo que el Congreso asume el Ejecutivo, y de verdad es una concentración que no va de la mano con el principio de división de poderes. Esta situación es muy peculiar. En el Perú pasa en todo, Sí. sin duda. O sea, tenemos un presidente sin vicepresidentes, pero no es la primera vez que ocurre. Así Y es. se han encontrado fórmulas más razonables y más sensatas y que de verdad han sido indiscutibles. Esta fórmula que se ha planteado es sumamente discutible. ¿Qué en mi hay? ¿Hay opinión, temor? ¿Hay temor? inconstitucional. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que usted puede leer en el entre líneas? Yo creo que en realidad, primero, no están recordando lo que ha pasado antes, y en segundo lugar, creo que están apurados, que desean que la presidenta represente al país en el exterior lo más pronto posible, e imagino que entienden que una reforma constitucional demora, ¿no? Y podrían eventualmente no conseguir los votos necesarios, no lo sé, pero yo creo que esto es un acuerdo político que debería llevarse a cabo para que las fuerzas políticas decidan reformar la Constitución, incluir una cláusula que enfrente este problema y de esa manera evitar cualquier tipo de cuestionamiento que de verdad no le hace bien al país. Tenemos tantos problemas que agregado otro nuevo no es necesario realmente. Exacto. ¿No? Muy bien, doctor Abad, muchísimas gracias por su explicación y sobre todo habernos dado a conocer su posición respecto de este planteamiento del Ejecutivo al Congreso. Muy amable, el doctor A usted, Abad. un gusto, cuídense, hasta Muy luego. amable, nuevamente, gracias. 10:42.